En estos tiempos donde nosotros estamos viendo tantas cosas, ¿no? Hemos visto tantas cosas que a veces nos asustamos cuando nos enteramos de las noticias tan terribles que vemos en los medios de difusión, de cosas que están pasando a nuestro alrededor. Cuando nos enteramos de hijos que son muertos por ataques de violencia de sus padres, nos enteramos de cosas tan espeluznantes, tan aterrorizadoras. Yo no sé, amados, yo no sé cómo es en tu país, cómo son las cosas, pero estamos viendo actos de frialdad, de una indiferencia, de una crueldad sin precedentes en la historia de la humanidad. Parece ser que los hombres, los seres humanos, se han vuelto, en vez de ser gente civilizada, se han vuelto gente de los tiempos primitivos. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos más que nunca de Dios, de ver a Dios obrando en nuestra familia. Toda la gente le ha vuelto la espalda a Dios. Por eso, cuando tú te enteras de noticias de padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, sus abuelos, hermanos matándose entre sí, y esposos matando a sus esposas, cuántas cosas tan tristes que están pasando en este momento. Nosotros, sin lugar a dudas, estamos viviendo los tiempos del fin. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Por eso yo quisiera, mi hermano querido, mi amado, que tú prestes atención a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Son profecías cumplidas. La Biblia dice que son las profecías cumplidas, ¿eh? Así que, a ver. Yo te voy a compartir ahora, en este mismo momento, quiero compartirte algunas promesas de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y a pesar de toda esa triste realidad que vemos a nuestro alrededor, el aumento de la violencia, la adicción a las drogas, el flagelo de los vicios, de las adicciones al alcoholismo, todo lo que estamos viendo en este momento, amados, esto es algo. Nunca hemos visto tanta crueldad en los tiempos que estamos viviendo. Y a pesar de todo ello, hay esperanza para la familia. Hay esperanza para los hijos de Dios. Hay esperanza para toda aquella persona que se vuelva a Dios. Y hay esperanza para quien practica el poder de la oración, quien activa el poder de la oración en su vida. Vengo a hablarles de lo que Dios ha hecho en mi propia vida como padre. Yo tengo una familia numerosa. Yo tengo una historia para contar. Tal vez usted me pregunte, ¿y quién es usted? Porque ¿qué me puede llegar a decir usted de la familia? ¿De dónde salió usted para que usted me venga a hablar del poder de la oración de la familia? ¿Cuáles son sus credenciales? Me puede llegar a preguntar eso, ¿verdad? Bueno, yo tengo un testimonio para darle. Yo puedo hablarle, tengo autoridad para decirle, porque Dios ha hecho una obra poderosa en mi vida de transformación, no solamente como esposo, sino como padre, el padre de mis hijos, como hijo también. Dios me ha transformado. Yo he tenido que aprender de grande a saber honrar a mis padres. Entonces, por eso hoy, amado, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, mi querido hermano, vengo a decirte que Dios está esperando por nosotros. Él quiere hacer grandes cosas por nosotros. Él quiere ayudarnos. Él quiere usar nuestra vida para que sea un testimonio para la gloria de Él. ¿Amén? Esta es la promesa que Dios me ha dado en este momento. Quisiera ver. La Biblia dice en Salmo 127, quisiera que usted tome nota, hermano, y guarde esta promesa. Herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, como flechas, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su casa de ellos. No será avergonzado cuando abre la puerta con los enemigos. Esa es la promesa del Señor para la familia, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos. A pesar de todo lo que digan las circunstancias, a pesar de nuestra realidad adversa, a pesar de que veamos que nuestros hijos le vuelven la espalda al Señor o pueden llegar a tener una frustración, una experiencia de
de decepción con la fe, nosotros no podemos dejar de profetizar y declarar bendición sobre nuestros hijos. A mí me gusta mucho contarles siempre una de mis historias preferidas. Yo lo grabé en un podcast hace unos años atrás, la historia de una madre que ella tenía mucha fe por su hijo. Ella se había convertido al Señor y tenía un hijo, el cual era su mayor tesoro, su alegría. Pero el pobre estaba tan perdido, estaba lejos en los caminos del Señor, lejos de los caminos del Señor. Su hijo se emborrachaba, se embriagaba y parecía no tener la menor esperanza. Y ella nunca cesaba de orar por su hijo. Ella siempre oraba, le pedía a Dios: Señor, haz un milagro por mi hijo, conviértelo, Señor, que él se vuelva al Señor, que él pueda tener una experiencia contigo. Él le clamaba a Dios. Ella le clamaba a Dios y todos los días de su vida le pedía al Padre para que transformara el corazón de su hijo. Una cierta vez a ella le tocó tener que ir al hijo, le llamaron para ir a la guerra, y se fue a la guerra a luchar. La madre es desesperada: Señor, tú vas a hacer el milagro. Tú vas a hacer el milagro, mi hijo, que te he pedido. Te pido en el nombre de Jesús. Ella oraba y oraba y lloraba y se desesperaba. Parecía la oración de Ana. Y esta madre le clamaba al Señor por su hijo. Y durante los tiempos de la guerra no tenía noticias. Un día le llega la carta, esa famosa carta que muchos padres no quieren recibir, que uno nunca espera, ese temor que tiene mucha gente de que sus hijos caigan en el campo de batalla. Y vinieron, el comandante le escribió la carta agradeciéndole por haber puesto a su hijo a disposición del ejército de los Estados Unidos, y le daban la noticia que ese hijo había fallecido en el campo de batalla. Esa madre se quedó tan desesperada. Comenzó, como lógico que no hay ninguna persona que tenga el valor para recibir una noticia de esas. Y se agarró tanto desánimo, tanta tristeza tenía esta mamá, cuando de repente ella se puso a serios con el Señor, se puso desesperada. Le dijo: Señor, dime qué noticia debo creer. Esta carta que me acaban de enviar diciendo que mi hijo ha muerto, o yo le debo creer a tu promesa, que me dijiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dime, Señor, ¿qué noticia debo creer? Aquí me están diciendo que mi hijo ha muerto en el campo de batalla, pero yo he estado orando todos los días por él y le he pedido para que se salve, que nunca se muera mi hijo sin haber visto la salvación del Señor. Sí, Padre amado, dime, Señor, ¿qué noticia debo creer? ¿Debo creer esta noticia que me dan, que mi hijo ha muerto? ¿Dónde están tus promesas? Se puso seria con el Señor, se desesperó con el Señor y lo puso a Dios entre la espada y la pared, literalmente. Parece muy soberbio decir eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, muchos intercesores, vemos algunos pasajes de la Biblia donde Moisés, por ejemplo, que lo cuestiona a Dios: Señor, ¿estás seguro que quieres destruir al pueblo de Israel? Creo que no debes hacer eso. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los impíos, las naciones paganas que no te temen, que no tienen a ti? Los sacó al desierto para matarlos. ¿Qué Dios es ese? Y Moisés cuestiona a Dios. De esta misma manera viene esta mamá y lo pone el Señor en una encrucijada. Señor, ¿qué noticia debo creer? La cuestión que el día siguiente, esta madre querida se arma de valor y se va al cuartel general, al ejército, al batallón. Ella se va para cuestionar, para saber si realmente esa noticia era verdad. Y se va. Mire lo que hizo esta mamá. Cuando llegó a la oficina, a la administración del ejército, ella les dijo: señores, acá me mandaron una carta diciendo que mi hijo ha muerto. Yo vengo a decirles que esta carta es falsa, no es verdad. Quiero pedirles por favor que averigüen bien si ustedes no me mandaron por equivocación esta carta.
porque yo tengo la plena certeza y convicción que mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo. Miren, veo la osadía de la mujer. La cuestión es que intentaron convencerle a ella que no había errores, ellos no cometían errores, pero ella se puso firme en su posición y en su creencia. Así que fueron, hablaron con un oficial y se pusieron a trabajar para ver si realmente la mujer, pobrecita, ya era una madre que se había quedado sin hijos, solo para darle con el gusto. ¿Saben qué pasó? Efectivamente, la mamá estaba en lo cierto. Habían cometido un error. Habían enviado una carta a una mamá con el nombre de otra persona que tenía el mismo nombre y se habían cometido el error, la equivocación de haber enviado el mensaje, esa notificación a la dirección errada, con el nombre de un muerto, con el mismo nombre. Y esa mamá alabó a Dios en aquel lugar. No termina ahí la historia. El joven volvió a casa, sano y salvo. El Señor lo guardó durante la guerra. Y no termina ahí la historia. El joven de esa madre había estado orando, se convirtió al Señor y se tornó en un gran evangelista. No recuerdo el nombre de este evangelista. Yo sé que ese hombre se convirtió al Señor, se llenó del Espíritu Santo, su vida fue transformada y bendito sea el nombre de Jesús. El Señor cumplió con su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una de las palabras que nosotros debemos estar declarando todos los días de nuestra vida a favor de nuestra familia y de nuestros hijos. Así que, amada, tal vez tú en este momento como madre debes tener algunas dudas, temores, qué irá a pasar con tus hijos. ¿A dónde se irán ellos? ¿Cuál será la realidad de ellos? Por eso yo vengo ahora a decirte que hay esperanza para la familia, que el poder de la oración de la familia continúa siendo tan eficaz, tan poderoso, tan transformador como siempre lo fue por tanto tiempo. Así que en el nombre de Jesús, mi hermano amado, yo vengo a darte esta palabra de Dios y para pedirte para que el Señor use tu vida para la gloria de Él, para que tú puedas, hermano querido, declarar las promesas de Dios a favor de tu familia, ¿sí? A ver, si me fue justo el slide donde yo estaba compartiendo con ustedes. Señor, ¿cuál noticia debo creer? Hagan eso en su momento, ¿no? En los momentos que veamos a aquellos seres queridos que le han dado vuelta la espalda al Señor, declaremos sobre ellos que herencia del Señor son los hijos. Es muy difícil decir eso en los tiempos actuales, donde se ha tornado un verdadero desafío ser padre. La realidad de la familia en los tiempos que vivimos es cruel. Yo estaba leyendo una estadística, solo en los Estados Unidos, yo no sé si eso es verdad, pero es que en los Estados Unidos aproximadamente el 80%, eso lo leí, lo vi ayer en un programa de Sid Roth, es sobrenatural. Una mujer de Dios, no me recuerdo bien el nombre de esta mujer de Dios, cuenta la transformación que había tenido su esposo y cómo había dado vuelta el resultado, el juego a favor de su familia, porque ella estaba a punto de separarse de su esposo y ella donde va a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su marido. Y esta mujer dice que el 80% de los hijos, de los niños en Estados Unidos son de madres solteras o padres solteros. Hay muchos matrimonios que se rompen, que se destruyen. Es muy difícil hoy en día que haya una pareja que llegue hasta el final de sus días, que permanezca firme, que permanezca unido. Hay muchos niños sin padre en este momento. Muchos niños que no han tenido la bendición de poder tener un padre por toda su vida. Entonces muchas madres que tienen que asumir la responsabilidad de ser papá y ser mamá al mismo tiempo. Es muy cruel la realidad. Hay una tremenda necesidad de paternidad en el mundo entero. Hay una sensación de orfandad en el mundo entero.
Hay una necesidad de que haya padres presentes en la vida de los niños. Y muchos padres, por tener la responsabilidad de poder darle un cierto bienestar a sus hijos, tienen sus prioridades desordenadas y es un verdadero desastre porque lo dejan a sus niños solos en las manos del sistema educativo, en manos de terceros, en manos de los profesores, en manos de personas que se encargan de los niños, que cuidan, de cuidadores de niños. Y es así donde los hijos, la mayoría de ellos, se ven desconectados de sus padres. Entonces la realidad es hijos que se suicidan, hijos que para llenar el vacío de su alma comienzan se activan las adicciones en su vida y se tornan drogadictos, viciados en la pornografía, viciados en todo tipo de cosas crueles que terminan destruyendo su vida. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. El diablo viene para robar, matar y destruir. Es muy triste eso, mis hermanos. Yo vengo hoy a decirles en el nombre de Jesús que nosotros ese no es el fin de nuestros hijos. Nuestros hijos no nacieron para ser esclavos, ni prisioneros, ni cautivos de las garras de Satanás. Ellos nacieron para ser más que vencedores, para ser bendecidos, para poder vivir la vida abundante de Cristo Jesús, para poder conocer a Dios, al Dios viviente, el Dios de la vida. Yo no sé cómo es la realidad en tu casa, en tu familia, pero yo vengo ahora en este mismo a compartir este concepto, que los hijos son una bendición. Pero ver a los hijos como una bendición para muchas madres, muchos padres, es muy difícil en los tiempos que vivimos. Es difícil porque los padres prácticamente, en vez de ver a los hijos como una bendición, los ven como una carga, como un peso, como una obligación que tienen que cumplir en la vida. No hay un gozo en la familia debido a las crueles circunstancias que se viven en los tiempos de hoy. Yo vengo a decirte, mi hermano, que la palabra de Dios para nuestra familia, la promesa de Dios es herencia del Señor son los hijos y recompensa suya, cosa de mucha estima el fruto del vientre. Amén. Nuestras familias, para que puedan dar fruto, para poder cumplir su destino y el propósito de Dios para su vida, nuestra familia debe estar firmada en la roca que es Cristo Jesús. Amén. ¿Están recibiendo, amados? ¿Están recibiendo la palabra? Vengo a traer una palabra de esperanza para su familia, porque Dios continúa en el trono. Dios continúa respondiendo a la oración y Él es poderoso para cambiar cualquier situación a nuestro favor. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Esa es la pregunta que surge en este tiempo. ¿Qué es lo que está en juego, mis amados? Cuando vemos a una familia que está siendo destruida por las cosas que están viviendo, ¿qué es lo que está en juego, amados del Señor? ¿Saben lo que está en juego? Es la identidad robada. Lo que está en juego es muchas veces ver a nuestros hijos que abortan el propósito de Dios cuando su familia es destruida. Es ver a nuestros hijos que su destino, aquello por lo cual nacieron, ellos nunca llegan a alcanzar ni conectarse con su destino. Por eso el diablo odia a la familia. Por eso el diablo odia a los niños. Y cuando nosotros no tenemos la fe por nuestros hijos, perdemos la fe, la esperanza por ellos, perdemos comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Por eso vengo a decirles hoy, qué importante es que nosotros aprendamos nuestras lecciones. Muchas personas vienen y nos piden oración por sus hijos. Desde que nosotros activamos nuestro ministerio de oración e intercesión con mi esposa, la mayoría de los pedidos de oración que recibimos son por los hijos, por el matrimonio, principalmente por hijos rebeldes que deshonran a los padres. Y muchas veces como el hecho de pedir oración tal vez sea como una pequeña
tabla salvavidas que puede llegar a salvar, como si la oración, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Muchas veces la gente tiene la esperanza de que si un pastor ora, un siervo de Dios, su hijo puede llegar a volverse al Señor, ¿eh? Pero muchas veces olvidamos de que hay un proceso muy importante para que la ecuación esté completa, para que todas las partes estén involucradas. No solamente nosotros debemos orar por nuestros hijos, hay algo más que nosotros tenemos que hacer, y que es nosotros mismos arrepentirnos de la vida que hemos llevado. Yo no puedo orar solo por su hijo si usted no cambia, mi hermana, mi hermano, porque nosotros necesitamos más que nunca orar para que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra familia. Usted me entiende lo que le quiero decir. Mi oración si usted me pide oración por sus hijos, claro que voy a orar, pero yo siempre suelo aconsejar a todos los que piden oración para que su hijo se vuelva al Señor, para que nosotros mismos volvamos nuestro corazón al Señor, busquemos al Señor y que haya frutos dignos de arrepentimiento en nuestra propia vida. Amén. No estoy aquí para sermonear a nadie, hermano. No, pero yo quiero darte mi testimonio personal de lo que Dios ha hecho con mi vida. Yo veía que yo, al tener una familia numerosa, veía que iba perdiendo el contacto con mis hijos. Empecé a ver los que se me iban, cada uno por su camino. Yo siempre quise servir a Dios, yo era un siervo de Dios, soy misionero desde los 18 años. Mis hijos nacieron en el Evangelio, mis hijos nacieron con la palabra, siempre estuvimos juntos, tuvimos una familia muy bendecida y unida. Pero yo te voy a decir la verdad, yo vengo del mundo, yo no nací en el Evangelio y yo no tuve un buen modelo con mis padres. Entonces yo tenía una paternidad defectuosa, no era un buen padre para mis hijos, no era un buen marido, y cometí muchos errores, fallé mucho durante mis primeros años siendo papá. Nunca hice una escuela de padres, ni me enseñaron sobre cómo equilibrar las prioridades en tu familia. Yo personalmente pensaba de que servir a Dios como pastor, como misionero era más importante, y que tenía que renunciar a todo y tenía que darlo todo para el Señor. Era una persona activa en la obra y que Dios. Y yo hice esto con las prioridades. Hice un desorden, un desequilibrio. No sabía que la familia era tan importante dentro de la escala de prioridades, dentro de las prioridades en mi vida. Y como consecuencia de eso, acabé ofendiendo a mis hijos. Acabé hiriendo mucho a mis hijos, a mi familia. Cada uno de mis hijos estaba tan herido conmigo. Yo vi que mis hijos lo que más necesitaban era de tiempo. Y eso es lo que más me cobraban. Entonces yo vengo a abrirte mi corazón a ti, ¿sabes por qué? Porque cuando mis hijos crecieron, se tornaron adolescentes, yo tengo 8 hijos en total, 6 hijos tuve con mi esposa, 2 fuera del matrimonio y 7 hombres, una nena nada más. La mayoría de mis hijos varones, y ellos se hicieron adolescentes, comenzaron a engrosar su voz, a hablar ya como hombre, y pensaron ya que no era necesario obedecer a su papá. Comencé a tener problemas con mis hijos. Fue muy difícil para mí. Y yo empecé a orar por ellos, pero el Señor me dijo que no era suficiente con que yo orara. El Señor me dijo que yo tenía que cambiar. Y si yo no tenía un cambio en mi vida, si yo no era transformado por el poder y la misericordia de Dios, si Dios no quitaba y sacaba de mí el corazón de piedra que tenía como padre, y Él no ponía en mí un corazón nuevo, jamás iba a haber a mi unidad en mi familia, jamás iba a poder restaurar mi familia. Yo te estoy contando esto, amado, no es muy inspirado que te cuente estas cosas, pero tengo que decirte que si Dios pudo cambiar mi familia, si Dios pudo hacer el milagro de
de cambiar a mi familia, Él puede hacerlo eso con cualquiera de nosotros. Me di cuenta que yo no era justo que yo estuviera orando solo por mis hijos, pero yo no me podía ver mis propios errores. No me daba cuenta de en qué área yo estaba equivocado. Así que ahora vengo, mi hermano amado, a contarte un poquito de mi historia. Gracias a Dios, mis hijos son mi mayor tesoro, son mi patrimonio, son mi todo, la razón de mi vida. Lucho por ellos me levanto. Aquí está una foto cuando ellos eran más chiquitos. Acá les quiero compartir, ¿no? Aquí estamos. Nunca pude tenerlos a todos juntos, ¿no? Porque era muy difícil a veces sacar fotos con toda la familia junta, ¿no? Pero bueno, acá tengo algunas de las fotos con ellos. Acá ya estábamos en Brasil. Para aquellos que no me conocen, yo soy un misionero, ¿no? Y estoy hace un tiempo viviendo en Brasil. Nací en Argentina, toda mi familia estuvimos en Argentina. 4 de mis hijos nacieron en Brasil. Entonces, les cuento estas cosas, mis amados, para que entiendan el proceso que hizo Dios en mi vida, que no fue fácil. Gracias al Señor en estos tiempos tengo mi familia unida. Dios ha hecho milagros con mis hijos. No son perfectos, no son perfectos mis hijos, pero sé que ellos aman a Dios a su manera y han escogido hacer el bien. Y eso es algo que me llena de gozo, me llena de alegría. Saber que tengo mi familia unida, tengo mi familia que busca a Dios. Ellos aman a Dios a su manera y eso me llena de gozo. Actualmente yo vivo con 5 de ellos. Ellos son adultos ya, ¿no? A veces me pregunto, ¿qué están haciendo ellos? Ya son grandes, podría cada uno vivir por su cuenta. Pero bueno, estoy feliz de que estamos juntos y mis hijos aman al Señor, les gusta estar con nosotros y bueno, es un nuevo tiempo en nuestra vida. Yo no he sido mejor que ustedes, amados. He tenido mis desiertos, he tenido mis fracasos, mis frustraciones y mis quebrantamientos con mis hijos. Pero yo te puedo dar testimonio que no hay cosa más hermosa que tener mi familia unida. Hay momentos cuando tengo mis momentos vulnerables, donde mi fe, me falta mi fe. No crean que yo, por ser un siervo de Dios, siempre estoy 100%. A mí me molesta eso cuando veo a los pastores que son tan seguros de sí mismos y a veces parecen ser los Superman. No somos Superman, somos humanos, somos hombres, como decía Elías, hombres y mujeres con pasiones semejantes, llenos de fallas, de errores, de defectos, ¿no? Pero hay una cosa que queremos agradar a Dios, tememos a Dios, queremos que el Señor se agrade de nuestra vida. Entonces, en los momentos vulnerables, cuando yo me siento desanimado, en vez de yo orar por ellos, ahora son ellos los que oran por mí. Ellos oran para que yo me levante. Ellos levantan mis brazos para que yo siga adelante. Quiero contarte mi testimonio, que yo he tenido que pasar por un gran quebrantamiento para poder unir a mi familia. Y yo me he tenido que hacer un ajuste en mis prioridades, porque mi familia no estaba en los primeros lugares. Ahora es así, Dios en primer lugar, en segundo lugar, mi familia, mis hijos, mi esposa. Ahora en este momento he aprendido que no existe cosa más importante que si yo tuviera que elegir, tengo que elegir que ellos poder suplir sus necesidades. Durante un tiempo yo fui negligente, yo creía que el estar ocupado para Dios, el estar activo en la obra, ser como Marta, que estaba ocupada haciendo muchas cosas, eso iba a agradar a Dios. Esa era mi teología, una teología de logros, de estar muy ocupado, de querer hacer cosas, de querer tener eventos, de estar queriendo servir a Dios, hacer la obra del Maestro, pero sacrificando mi tiempo con el Maestro, con el que es Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, vengo a decirte, hermano, antes de pedir oración por tus hijos, te pido, por favor, hermano, entiende que hay un proceso. Tú tienes que entender, mi hermano amado, de que tú no puedes tener efectividad
inmunidad hasta que no haya un arrepentimiento en tu propia vida. Tú tienes que cambiar y tienes que pedir al Señor que haga una obra primero en ti, arrepentirte, cerrar las brechas que tú has dejado para que Dios comience a obrar. Oh, mira, cuando tú tú te arrepientes y comienzas a experimentar un cambio en tu vida, es una forma automática. La bendición de Dios se transmite para todas las generaciones que vienen. Es algo automático, instantáneo. No tienes que esforzarse en nada. Vas a ver automáticamente la respuesta del favor de Dios para tus hijos. Por eso es importante que tú cambies. Por eso es importante que tú cierres las brechas. Yo aprovecho para invitarte a participar de uno de nuestros cursos más importantes que tenemos en la Escuela de Oración. Se llama Intercesores en la Brecha. Intercesores en la Brecha habla sobre todo tipo de brecha que abrimos durante toda nuestra vida. El enemigo está buscando una legalidad para destruirnos. Él no tiene ningún derecho legal porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero si nosotros abrimos brecha al enemigo, entonces él va a tener toda la legalidad para entrar y destruir, no solamente a ti, sino a toda tu familia, todas las generaciones que vendrán. Yo necesito ahora compartirte cómo oramos entonces para nuestros hijos. La verdad, esto es un curso. Hablar de este tema nos llevaría 8, 10 lecciones, hablar solamente sobre cómo orar por la familia. Aquí estoy haciendo un resumen a través de una conferencia virtual de apenas 40, 45 minutos para que tú puedas guardar algunos de los conceptos. Y para poder comunicarte este principio, este concepto, esta realidad, que nada es imposible para Dios y que hay bendición y favor de Dios para tu familia. Amén. Reciba eso. ¿Lo recibe? ¿Sí? En el nombre de Jesús. Sus hijos son herencia del Señor, son una bendición. Y si usted quiere aprender a orar de forma efectiva para sus hijos, usted va a tener que apropiarse de las promesas de Dios para nuestra familia. Amén. Hay un himno antiguo tan lindo que solíamos cantar en nuestros primeros tiempos en la iglesia, no sé si se acuerdan. Firmes, firmes, firmes las promesas de Jesús. Firmes, firmes, firmes las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús. Es muy lindo ese himno. Siempre me gustaba cantarlo. Y este es el momento, amado. Si usted quiere orar por la familia, acá está la llave. Acá está la diferencia. Nosotros siempre oramos a veces desesperados. Y Dios, mucho no lo conmueve nuestras lágrimas. Me he dado cuenta a través de los años. Yo ya tengo más de 35 años sirviendo a Dios como misionero. Y me he dado cuenta de una cosa. Al Señor no le impactan mucho nuestras lágrimas, sino nuestra fe y de que nosotros creamos a Dios, que creamos en sus promesas. Yo vengo ahora a decirte que una de las llaves estratégicas, las llaves del reino que nosotros escuchamos que Jesús legó para la iglesia, dice, estas son las llaves, con las llaves vamos a atar y desatar. Las llaves del reino, ha habido muchas interpretaciones sobre lo que eran las llaves del reino, pero una de ellas, amado, es que las llaves del reino son ni más ni menos que las promesas de la palabra de Dios. Y nosotros cuando vamos a orar tenemos que orar con la palabra, no con el alma, no desesperado, no con nuestros sentimientos. No, es verdad, a veces es bueno hacer una oración desesperada con lágrimas, lógico, no estoy diciendo que no vas a llorar muchas veces cuando estés desesperado, pero quiero decirte que más que tus lágrimas y tu desespero y tus emociones, más que esas lágrimas, lo que Dios le impacta es cuando tú le crees a las preciosas y grandísimas promesas que Él ha dado para sus hijos.
hijos. Amén. Y entonces usted tiene que orar. Cuando ve a sus hijos que le dan la espalda al Señor, que deshonran a los padres, que se tornan rebeldes, que toman malas decisiones, que están más ocupados atraídos por las cosas temporales de este mundo, usted levante su brazo y declare con voz alta que mis hijos son la herencia del Señor. Cuando usted ore, reclámele al Señor su palabra, declare la palabra sobre ellos. Cosa de estima, recompensa suya, dice en otra traducción, el fruto del vientre. Así como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Amén. Están aquí, reciba esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Usted cuando vaya a orar, proclame salvación para su familia, para sus hijos, para su casa. Profetice bendición, que ellos serán herencia del Señor, que habrá conversión, arrepentimiento, una transformación genuina. Nuestros hijos van a aprender a enamorarse de las cosas de Dios. Declare y profetice las promesas, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no vea ningún cambio. Créale que hay un tiempo. Usted tiene que entender que hay un tiempo entre el cumplimiento de la promesa y el momento. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Desde el momento que usted libera la palabra hasta el cumplimiento existe un proceso, existe un momento, el momento correcto, el tiempo oportuno de Dios, donde usted verá la promesa cumplida en aquel ser querido por el cual está orando. Si nosotros hicimos algo errado, es no tener tiempo para declarar las promesas de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos. Miren qué tremenda esta promesa. Dígale al Señor, en Salmo 103, 17, la palabra de Dios dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Dios, la justicia de Dios es para los hijos de los hijos, su bendición es para los hijos de los hijos. Clámele al Señor todos los días. Cuando usted va a llorar, existen promesas de Dios para nuestros hijos. Miren qué hermoso lo que dice Dios. Hay un libro que yo les recomiendo, lo pueden comprar y ustedes pueden usarlo como un devocional diario para clamar promesas. 65 promesas para los hijos. Yo lo tengo en inglés, pero está ese libro en español, y justamente este hombre de Dios cuenta su experiencia. También él fue invitado a Sid Roth en Sobrenatural. Mike Real se llama este hombre de Dios. Él era un profesor de yoga, tuvo una transformación increíble, se salvó, y hoy en día es uno de los maestros de las palabras, uno de mis mentores. Me encanta todo lo que enseña. Él tiene una revelación, es un profeta de Dios, pero él fluye en la enseñanza como maestro de la palabra. Y él ha escrito un libro maravilloso, 65 promesas para nuestros hijos. Y estoy compartiendo algunas de esas promesas. Dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, se multiplicará la paz de tus hijos. Aleluya. Escuchen bien, qué tremendo esto cuando nuestros hijos están confusos, cuando nuestros hijos están perdidos, no han tomado buenas decisiones, necesitan de sabiduría, de inteligencia espiritual, del conocimiento de Dios para saber tomar las decisiones correctas. Muchas veces nuestros hijos necesitan de consejo, necesitan de saber ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para tomar buenas decisiones. Y en momentos así, usted debe levantar sus brazos y declarar: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué tremendo. Tus hijos serán enseñados por el Señor. Tus hijos serán enseñados por el Señor. Tal vez usted sea una madre soltera, tal vez usted sea una viuda, tal vez sea un padre soltero. Vengo a decirle, mi hermano, que la palabra es poderosa. Usted debe orar
declarar las promesas de Dios sobre sus hijos. Debemos dejar de orar con el alma. Debemos dejar de orar como mendigos a nuestro Dios. Debemos, mi Dios, por favor, llorar mengando, siendo murmurando. Inclusive a veces nuestras oraciones, más que oraciones, son murmuraciones, no son declaraciones de fe. Declaremos la palabra sobre ellos y creámosle al Señor. Nuestros hijos tendrán sus tiempos, sus procesos, sus desiertos, sus tiempos de quebrantamiento. No debemos perder la fe por ellos. Amén. Nuestra labor como intercesores nunca se acaba. Usted nunca se va a jubilar de tener que orar por sus hijos. Usted lo va a hacer siempre, todos los días de su vida. Pero usted tiene que hacer su parte, orar por su familia. Si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Si usted no ora por sus hijos, si usted no ora por su familia, dígame, ¿quién lo va a hacer? ¿El pastor de la iglesia a que usted va? ¿Quién lo va a hacer? Esa es una realidad que nos tuvimos que enfrentar muchas veces. Nosotros somos responsables por declarar bendición para nuestros hijos. ¿Cómo oramos por nuestros seres queridos que se perdieron? Declare las promesas de Dios a su favor y usted verá de esos resultados extraordinarios. Usted va a ver la promesa de Dios siendo cumplida. No se rinda, mi hermano, no se desanime, no me baje los brazos. Créale al Señor que Él tiene promesa y el propósito de Dios se cumplirá. Miren lo que dice aquí Isaías 44. Reciba, mi hermano, derramaré agua para calmar tu sed, para regar tus campos secos, derramaré mi espíritu, oh aleluya, mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, aleluya. Qué palabra poderosa. ¿Sabe qué? Ellos prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Por favor, tome nota, escriba esa promesa y comience a orar de esa forma. Señor, tú dijiste que derramarás agua para calmar la sed de mis hijos, regarás sobre nuestros campos resecos, derramarás de tu Espíritu Santo sobre nuestros descendientes, derramarás tu bendición sobre mis hijos. Ora en primera persona, hable usted orando para usted. Ellos prosperarán como la hierba mis regada, mis hijos prosperarán. Yo declaro y profetizo que ellos serán como sauces en la ribera de un río y darán fruto en su tiempo. Amén, amados, reciba esto del Señor. Ellos no nacieron para ser destruidos ni ser y caer en las garras de Satanás. Ellos son de bendición. Amén, amado. Reciba esta palabra, mi querido. No pierda nunca la fe por sus hijos. Nunca permita la incredulidad invadir en su corazón y en su mente. No pierda la fe por sus hijos, porque mientras hay vida, hay esperanza. Si ellos no partieron, tal vez dicen, bueno, ellos ya están en la cárcel. Allá en la cárcel, en la prisión, si alguien tuvo que ir de prisión por causa de haber roto las leyes, de un mal comportamiento, ellos se van a encontrar con el Señor donde quiera que estén. No le tenga miedo a las circunstancias, declare y profetice bendición, así como la historia de esta madre que le conté al principio de esta clase que estamos compartiendo aquí. ¿Cómo es el poder de la oración? ¿Cómo oramos por nuestros hijos? Miren, voy a terminar con este concepto. Estoy ya en la parte final. Hay algo que nosotros necesitamos comprender. Hay algo muy importante que se ha perdido a través de los años, y es la cultura de la bendición por nuestros hijos. Muchos padres no entienden la importancia de bendecir a nuestros hijos. En vez de bendecir a los hijos, cuando viene un problema, cuando surge una situación, cuando surge un conflicto, cuando vemos a nuestros hijos cometer errores, cuando vemos que nos hacen perder la paciencia. ¡Ay, cómo me estresa! ¿No ves para qué? ¿Cómo te portas mal? Nunca vas a cambiar. Sos un burro. ¡Qué idiota que sos! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo sos tan torpe? Cuando nos enojamos por los errores que cometen. ¿Cuántas veces hemos maldecido a nuestros hijos en nuestra impaciencia? ¿Cuántas veces hemos sido intolerantes con ellos? Yo no vengo a darte ninguna lección de padre. Vengo a hablarte de la realidad.
Y que usted, cuando pide oración para que sus hijos cambien, no debe olvidarse que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si estamos viendo un comportamiento de nuestros hijos que nos deshonra, que nos humilla, que nos avergüenza, ¿será que realmente no hubo una semilla que sembramos nosotros en el pasado? ¿No será que nosotros en algún momento abrimos una brecha en la cual vemos ahora a nuestros hijos fallar? No seamos autojustos, hermanos. Yo no me parece correcto que nosotros tengamos tanta exigencia de nuestros hijos si nosotros no cambiamos, si no chequeamos el corazón, si no nos examinamos a nosotros mismos, si no evaluamos nuestro comportamiento. O sea, usted no puede andar exigiendo tanto. Ay, ora por mi hijo, ora por mi hija. Bueno, amén, vamos a orar. ¿Qué te quiere enseñar el Señor a ti? Y una de las cosas que hemos faltado, tal vez que nunca nos enseñaron, nunca supimos de la importancia que tenía, es impartir bendición para nuestros hijos. En vez de nosotros enojarnos tanto cuando peleamos, a veces tenemos rupturas en las relaciones en nuestra casa. Yo me río, no es gracioso, ¿no? Pero en este momento estamos trabajando en un proyecto. Miren, Dios nos ha dado una estrategia. En los tiempos de pandemia acá nosotros no podemos salir a ningún lado, ¿no? Ahí estamos supuestamente de cuarentena. Hay mucha muerte en Brasil, mucha gente muriéndose. Acá yo estoy de luto en estos tiempos. Mi cuñado, nuestro cuñado, Marcela, falleció hace poquito y estamos en ese periodo de tristeza, de dolor por la pérdida, ¿no? Entonces, durante aquí los tiempos de la pandemia, nos estamos reinventando. ¿Qué hacemos ahora? Ya que no podemos salir tanto, tenemos que quedarnos quietos en la casa. Y cuando uno está todo el mundo junto en la casa, o es de bendición, o algún conflicto va a haber, porque siempre surgen los roces. Cada uno quiere hacer. Yo tengo acá 5 hijos, son todos ya adultos jóvenes, y cada uno tiene sus caprichos, sus caracteres, su personalidad. Y el Señor nos dio una estrategia que nos unió mucho. Estamos con un emprendimiento, ellos mismos, ¿no? Ya que no podían trabajar, mis hijos abrieron un delivery en casa. Así que estoy muy contento con eso. Gloria y yo los estamos ayudando, apoyando. Y eso ha unido a la familia, ¿no? Ha unido a la familia, ha traído eso. Entonces, ¿qué pasa cuando surge un conflicto en casa? Cuando sufre un conflicto en la casa, a veces nuestros hijos nos hacen perder las neuronas, los tornillos de la cabeza, y nos pueden llegar a volver locos, ¿no? Entonces, es muy fácil en el momento de enojo, de rabia y frustración, de ira, decir cosas que pueden llegar a no ser una bendición, sino maldecir a nuestros hijos. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos con ellos. Es imposible nosotros bendecir a nuestros hijos si no hay una revelación de Dios sobre la importancia de ellos. Amén, amados. Nosotros tenemos que restaurar la cultura de la bendición. Miren, la nación de Israel, una de las naciones más prósperas y bendecidas de la tierra, ellos de toda su vida han aprendido este principio. Por eso es que el pueblo de Israel es tan bendecido. Este es uno de los secretos de la prosperidad de Israel. Ellos bendicen a sus hijos. Si bien no creen en Jesús como Mesías, ellos creen en la bendición de Jehová. Y ellos imparten bendición para sus hijos como una práctica continua, semanal. Entonces nosotros debemos aprender eso. La verdad, eso no es una exclusividad de los judíos. Eso es la palabra de Dios. Necesitamos empezar a impartir bendición en nuestros hijos. Miren, a ver, la Biblia comienza en el Génesis con esta palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos.
llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. El Señor comienza bendiciendo a los primeros habitantes de este planeta, Adán y Eva. Los bendijo Dios. Jesús fue bendecido por su Padre antes de comenzar su ministerio. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, cuando Él fue bautizado, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Él bendice a su Hijo Jesús. Cuando Él se llena del Espíritu Santo, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien me agrado. Esas son palabras de aceptación de un padre hacia su hijo. Hoy en día los padres no se agradan de su hijo. Por eso hay una separación, una desconexión, una falta de contacto en los hogares. Amados, es muy importante cuando usted vaya a orar por sus hijos, usted tiene que bendecirlos a ellos, ¿sí? Quiero contarte de un caso y ya con esto voy a terminar. Mira este slide aquí. Qué tremendo esto. Impartiendo bendición para nuestros hijos. Usted, mi hermano, tiene esa práctica de saber, de poder, de impartir bendición para sus hijos. ¿Cuántas veces se toma tiempo para bendecir a sus hijos? Quiero contarte de un gran hombre de Dios. Ustedes ya deben haber hablado. Estoy terminando. No se vayan. Con esto voy a terminar. Miren qué tremenda esta información que voy a compartir con ustedes. Quiero hablarles del caso Jonathan Edwards. ¿Oyeron hablar de este hombre de Dios? Este hombre de Dios fue un gran avivalista, un hombre de Dios que él escribió un mensaje fortísimo. No recuerdo bien el título. Bueno, quiero contarles que este hombre estaba tan lleno del Señor que cuando él predicaba sobre el arrepentimiento, él hablaba sobre el infierno, cómo iba a ser literalmente, la gente se agarraba de las paredes. Y tanto temor de Dios que sentían cuando este hombre hablaba del Señor. Literalmente la gente se convertía de a millares, de centenas de personas, porque este hombre tenía una unción particular para predicar y ministrar la palabra. Dios le había dado un mensaje sobre el arrepentimiento, y muy fuerte este mensaje. Mucha gente lo conoce por haber llevado un gran avivamiento en su época, pero lo que muchas personas no saben y desconocen sobre Jonathan Edwards era que era un padre ejemplar. Yo no recuerdo bien, creo que tuvo 11 hijos. Era un padre donde él tenía el hábito de llevar a sus hijos a una cierta hora de la tardecita. Él se iba al patio de su casa, se iba al jardín, reunía a sus hijos, los sentaba en su regazo a los niños pequeños, y él pasaba aproximadamente una hora con ellos. Y él estaba con sus hijos y los bendecía y oraba por ellos. Escucha bien lo que te voy a contar. Hay un caso, un testimonio. El caso Jonathan Edwards es un caso de estudio, porque él se llevó en serio la práctica de impartir bendición para sus hijos. ¿Por qué nuestros hijos están hoy en día bajo maldición? ¿Será que probablemente porque no tenemos la costumbre de bendecirlos? ¿Será que no es porque no nos hemos tomado el tiempo para estar con ellos y orar por cada uno de ellos? ¿Será que no es por causa de nuestra negligencia sobre este principio de impartir bendición para nuestra familia? Voy a contarte del caso Jonathan Edwards. Se hizo un estudio científico, una investigación sobre el legado de Jonathan Edwards y una persona más que vivió en su misma época. Presta atención a estos datos que te voy a pasar. Hermano querido, no te me vayas, no se me duerma. Escucha bien el legado de Jonathan Edwards. ¡Wow! Él, haciendo esa práctica continua de bendecir a sus hijos, de orar por sus hijos, nacieron de él 285 graduados en la universidad, 100 clérigos, clergymen creo que son clérigos, 100 abogados, 80 oficiales
públicos, 75 oficiales militares, oficiales, no suboficiales, 65 profesores. Tuvo una descendencia de más de 1.200 personas desde el momento que nació, y este es el legado de su herencia. 60 médicos, doctores, 30 jueces, 65 profesores, 13 directores de colegios, de escuelas, 3 gobernadores, 3 senadores de los Estados Unidos, un diácono, ¿cómo se dice? Un director, una autoridad de una escuela médica, un decano de una escuela de abogacía, escucha bien, de una escuela jurídica, y un vicepresidente de la nación. ¿Sabe cuál fue el costo que tuvo para todo lo que le costó al gobierno americano con toda esa descendencia prolífica, abençoada? 0. Ninguna de estas personas le costó nada al Estado. Al contrario, ellos fueron generadores de recursos y trajeron recursos para la nación americana. Vamos al otro caso ahora, a una persona que nunca le importaban las cosas de Dios. Él tuvo una descendencia de más de 1.400 personas o más. Max Jukes. Vivieron en la misma época, en la misma ciudad. Este señor llamado Max Jukes, 300 de sus hijos, de su descendencia, murieron prematuramente. 440 tuvieron problemas físicamente y estuvieron con algún tipo de adicción al alcoholismo. No veo bien aquí, no sé cuántas personas tuvieron pobreza. 150 estuvieron en la prisión, también otros convictos. 190 hijas en su descendencia estuvieron involucradas en la prostitución. 60 ladrones, 7 asesinos. ¿Sabe lo que les costó al gobierno americano esa descendencia? Millones de dólares, porque tuvieron que costear los delitos de toda esta gente. El legado de una persona que bendecía a su familia y un legado de alguien que estaba lejos de Dios, que nunca se preocupó en bendecir a sus hijos y nunca se preocupó en el conocer a Dios. Miren la importancia. Yo quiero hablarte sobre cuando usted vaya a orar por sus hijos, no olvide de impartir bendición sobre ellos. Yo te puedo dar montones de consejos sobre cómo orar por los hijos, pero comienza a hacer esto. Comienza a impartir bendición. Tú me dirás, pero ya es tarde, mis hijos ya están, cada uno tomó su decisión, está enojado conmigo. Nunca diga eso. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para amar. Yo quiero dejarte este concepto de que es posible en este momento, en los tiempos de apostasía, en los tiempos del fin en que vivimos, donde el amor de muchos se ha enfriado, restaurar la vida de nuestra familia. Nuestra familia puede ser restaurada por el poder de Dios. Hay poder en la oración, mis amados. Nuestras palabras llegan al corazón del Padre y Dios responde a la oración. No te olvides que todo comienza con nuestro propio arrepentimiento. No pretendamos nosotros ver cambios en nuestros hijos si nosotros no cambiamos. Comencemos nosotros a cerrar las brechas de nuestra vida. Comencemos a impartir bendición sobre ellos. Quiero dejarte este pensamiento final, que usted al activar su vida de oración esté tan convencido, tan convencida de que Dios salvará a la persona que usted ama, que usted se llegue a sentir sorprendida si esta persona no recibe a Jesús en su corazón en un momento de su vida. Nunca permita la duda, la incredulidad, el escepticismo, la desconfianza, la falta de fe entrar en su vida. Créale al Señor, porque Él es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Amado, el amor nunca falla. El amor nunca deja de ser. Si usted derrama sus lágrimas porque ama a su hijo, a su hija, que se ha extraviado en los caminos del Señor, el Señor le escuchará su clamor. Y Él atenderá y cumplirá su promesa, porque cree en el Señor Jesucristo y será salvo
tú y tu casa. Esa es la mayor arma ofensiva con la que contamos en los días de hoy. Es el poder de la oración. Orar es el medio más eficaz que tenemos a nuestro alcance para preparar el camino del Señor. Hay esperanza para nuestra familia, mi hermano. Comienza a orar hoy mismo por sus hijos, por su cónyuge, por sus padres, por sus tíos, sus parientes. Yo no sé quién es que se ha alejado de los caminos del Señor. No diga que es imposible, porque nada hay imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para el que cree. Le animo a arrepentirse de sus pecados. Vuélvase al Señor. Comience a buscar al Señor. Cierre sus brechas. Comience a declarar las promesas de Dios para sus hijos, su familia. Construya un altar familiar en su hogar, mi hermano amado. Imparta bendición sobre cada uno de sus hijos. Restaure la cultura de la bendición familiar y comience a declarar bendición. Al menos una vez por semana los judíos lo hacen, ¿sabe? No es solamente para el pueblo de Israel, para nosotros que somos el Israel espiritual de los tiempos de hoy. Amén, amado. Y si usted todavía no participa de un grupo de oración, busque un grupo de oración y sea activo en la intercesión. Si usted todavía no participa de un grupo de oración, contácteme en el privado, que tenemos un lugar para usted en nuestro grupo de oración, ¿sí? Amén. Participe de la escuela de oración. Estos son los pasos a seguir, el llamado a la acción, porque acá a través de esta escuela de oración se nos va a activar la vida de oración y vamos a ver milagros extraordinarios en nuestra vida. Amén, ¿lo recibe? Vamos a cerrar con una oración.